Con ustedes, el licenciado Luis Moreno Hernández. Bueno, muy buenos días, y antes que nada quiero darles las gracias por permitirnos estar en su espacio. Yo quiero decirles que estoy convencido que este grupo social es uno de los grupos más importantes en la ciudad, y pues para quienes estamos en este lado de la actividad política o a diario tratamos de abonarle a la transformación, no solamente de la actividad política, digamos, de la sociedad en su conjunto, pues estar en foros como este es un enorme privilegio y yo estoy muy agradecido por eso. Muchas gracias por la invitación. Hoy hemos decidido platicar acerca de los retos de esta próxima elección federal y digamos de los procesos políticos electorales que se avecinan en el estado de Baja California y en el país en general. Estoy seguro que coincidirán conmigo en que particularmente para los partidos emergentes, las nuevas fuerzas políticas que se registraron a fines del año pasado, este proceso federal es un proceso muy complicado, es un proceso muy complejo. Yo comenzaría compartiendo con ustedes desde una perspectiva de encuentro social que este proceso electoral 2015 se enmarca en tres profundas crisis que voy a desarrollar a continuación. La primera crisis, que es reconocida por propios y extraños, es una crisis política. Es una crisis política que para muchos analistas, para muchos intelectuales, se emula un poco a la crisis de mediados de los 90s, donde las instituciones del Estado mexicano pasan por una profunda crisis de credibilidad y de legitimidad. Hace poco tuvimos la oportunidad de estar en la Ciudad de México con esta casa encuestadora Parametría. Y Parametría nos mostraba los resultados de una encuesta nacional que acababa de hacer, donde le preguntaba a los mexicanos en quién confían. Y debo reconocer que hasta el fondo de la tabla, hasta lo más profundo, digamos, del abismo de credibilidad, se encuentran todas las instituciones vinculadas a la actividad política, todas. Y los que están más abajo son los partidos políticos, o somos los partidos políticos. Y yo lo que he venido diciendo es que los partidos políticos tienen bien ganado ese lugar en el que están. Particularmente aquellos partidos que ya han tenido la oportunidad de gobernar la República, los estados o algunos municipios, y donde lamentablemente la gente no percibe que haya cambios sustanciales cuando cambian los colores. Esta crisis política, decía yo, es una crisis que se parece a la de los 90s, donde al mismo tiempo se desarrollaron, digamos, acontecimientos que sacudieron a la opinión pública, muy parecido a lo que está ocurriendo en la ciudad, ahora en diferentes estados del país, ¿no? El caso de Tlaltaya, el caso de Ayotzinapa, lo que está ocurriendo en Guerrero, lo que está ocurriendo en Michoacán, pero también lo que está ocurriendo en Baja California. Es decir, para nadie es un secreto que un asunto que creíamos del pasado, como es el tema de la seguridad, de nuevo vuelve a aparecer, y que a todos nos debe de preocupar ese asomo que hace de nuevo la delincuencia organizada, los crímenes de alto impacto, aquí en nuestra querida ciudad y en otras ciudades donde se creía que la paz social era precisamente lo que distinguía ciudades como Ensenada, Mexicali. Los mexicalenses ya no saben qué hacer con el problema de la violencia, de la delincuencia común, asociada con los robos, a casa habitación, mano armada, etcétera. Entonces, digamos, el país en su conjunto está mostrando signos alarmantes
descomposición en la clase gobernante, en la clase política, que no tiene hasta ahora un remedio para tratar de solucionar esto, y esto se ve inmediatamente reflejado en las encuestas, decía ya. Por cierto, en esa encuesta que les platico, que nos presentaba el director de Parametría, hay un dato que él nos decía que jamás había visto, y creo que los encuestadores hoy coincidirán con él en el sentido del grado de aprobación del presidente de la República, dicho esto con todo respeto. Pero él veía una caída libre en el grado de aprobación en la gestión del presidente, rondaba por ahí ya del 36, 37% del grado de aprobación. Y él decía, pues eso es muy preocupante, porque el hecho de que ya el 70% casi de los mexicanos no aprueben la gestión del presidente, pues nos habla que se puede dar ya una condición de ingobernabilidad si los mexicanos, si la abrumadora mayoría de los mexicanos están en contra de quien toma las decisiones más importantes en el país. Pero ya decía yo, no solamente es el presidente de la República, sino también, evidentemente, todas las instituciones políticas, incluidos los partidos políticos. Y en ese escenario, las fuerzas políticas pues van a competir en un proceso federal, ahora en junio de 2015. ¿Qué podemos esperar? Bueno, el primer reto que podemos percibir es que lo que están diciendo algunos analistas tiene un grado de razón muy alto, en el sentido de la percepción de un alto abstencionismo. Creo que el gran reto, amigos y amigas, es que aquí en el estado de Baja California particularmente, que lamentablemente es nacionalmente conocido porque la sociedad percibe que puede castigar a los malos gobiernos no yendo a votar, pues lo que se espera es que las cifras puedan alcanzar niveles históricos de abstencionismo, y yo creo que esto obliga a los partidos políticos a tener que hacer cosas distintas para despertar la participación de los bajacalifornianos, y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Entonces ya decía yo que la crisis política que está viviendo el país, que es una de las primeras crisis que estoy enumerando, al parecer va a generar en el electorado el retirarse de las urnas el día de la jornada electoral, pero decía también que no solamente es el hecho de que los partidos estén pasando por una grave crisis de credibilidad y las instituciones, sino que a diario nos despertamos con escándalos nuevos de la gente que está gobernando. Es decir, nada más es cosa de que abramos el periódico en las mañanas y vamos a encontrar, sobre todo a nivel nacional, algo nuevo, ¿no? Los casos de corrupción, la vinculación entre la autoridad y el crimen organizado, la colusión con corporaciones para financiar proyectos políticos y luego ser favorecidos en el poder, vaya a la Casa Blanca, el grupo IGA, este anuncio reciente de la presidencia de crear de nuevo o llamar a la función pública para auditar al propio presidente de la República, pero pone una persona muy cercana a su entorno político para que lo audite, y da como plazo el mes de mayo previo a la elección para que este personaje exonere al presidente y a todo su equipo político y puedan salir antes de la elección y decir: somos un gobierno honesto, un gobierno íntegro, un gobierno recto. Entonces, esta especie como de burla constante a la inteligencia de la sociedad, lo que está logrando es que la gente cada vez quiera saber menos de quienes de alguna manera tienen la responsabilidad pública. Entonces, lo que vengo a comentar hoy es que en medio de esta crisis, los partidos chicos, los partidos nuevos, los partidos emergentes tenemos que participar, pero tenemos un reto mayúsculo, el tratar de convencer a un electorado al que le tocas la puerta y ya no quiere abrirla, al que escuchan a una persona en la radio y lo que hacen es apagarle a la estación, que lo que menos quieren es leer una entrevista sobre lo que está diciendo un actor político. Es un momento de una crisis profunda de imagen y de credibilidad, y eso yo espero que las principales fuerzas políticas también lo puedan reconocer, y yo asumiré
en su momento pues, los cuestionamientos que se tengan que hacer al respecto. La segunda crisis que quiero comentar es una crisis económica, que ya ha sido reconocida también por economistas internacionales y nacionales. Yo no vengo aquí a enseñarles a mucha gente que sabrá mucho más que yo al respecto, pero este clima de terrorismo fiscal que estamos viviendo en el país, particularmente en Baja California, está tocando ya niveles alarmantes. Es nada más cosa de escuchar los números que están arrojando los principales organismos empresariales en el estado. Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Canacintra, Canaco, y todos coincidirán que el Estado mexicano ha abandonado su responsabilidad de velar por los intereses de los ciudadanos y particularmente de quienes residimos en la frontera norte. Y esto ha traído que Mexicali y Tijuana sean hoy las ciudades en el país con mayor inflación, una pérdida constante de empleos, negocios que han quebrado, y esta persecución que se tiene sobre todas las clases medias y que seguramente están arrojando ya resultados como lo que acabamos de ver hace unos días con el anuncio del recorte del gasto público. Y vean qué cosa, ¿no? Generalmente los países sometidos, digamos, económicamente a otras naciones más poderosas, cuando tienen déficit fiscal, tienen dos opciones, ¿no? Generalmente una opción es, pues lamentablemente, tener que subir los impuestos, o la otra opción es recortar el gasto público, ¿no? Hay otras, ¿no? Pues recortar sueldos a los funcionarios, pero esas ni se tocan. Recortar el gasto a los partidos políticos, pero eso tampoco se toca. Las opciones que tiene una nación o un gobierno para hacerse llegar de mejores recursos y que tienen que tocar el bolsillo de la clase política, esas opciones no son viables. Las únicas viables son las que golpean siempre las economías de las familias. Entonces, ustedes saben, ¿no? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID, le dicen a los gobiernos, tú tienes dos opciones: una, o recortas el gasto público, o dos, incrementa los impuestos o amplía la base de los contribuyentes. Y en México deciden las dos, o sea, recortar el gasto y aumentar impuestos. Y esta crisis económica que se está viviendo en el país está coexistiendo también con la crisis política. Y la tercera crisis de la que quiero hacer mención, y yo sé que este tema es un tema también de ustedes, porque he visto una y otra vez su declaración de principios, porque he estado ya en otros grupos madrugadores, y yo coincido plenamente con esa filosofía, en el sentido de que la crisis que estamos viviendo también es una crisis de valores, es una crisis de principios sociales, morales, espirituales, que la sociedad ha ido abandonando progresivamente. Y más allá de buscar responsables, yo lo que creo es que en ciudades como esta, sí vale la pena el que empecemos a hablar de la preocupación de que Tijuana se empieza a percibir y convertir ya en una megaciudad como otras, donde la cultura de la legalidad, el respeto al prójimo, el respeto a las normas de convivencia social se ha ido perdiendo progresivamente. O sea, sale uno temprano y lo único que ve en las calles es gente enojada, gente molesta, 7:30, 8 de la mañana, y allá afuera en las calles ya se convierte en una batalla cotidiana como pasa en las grandes metrópolis de cualquier democracia. Pero no nada más eso, lo que está ocurriendo al interior de las familias. Y es preocupante el poder ver en los medios de comunicación, que solamente son un reflejo de la sociedad, ellos dan cuenta de lo que está sucediendo, esta violencia que se está viviendo en el seno de la familia. Y que tiene que ver precisamente con este abandono del que hablo, ¿no? Este abandono progresivo de valores y de principios, y que a nosotros como fuerza política nos interesa abanderar. Yo respondería a quien me cuestione, y ya no eran muchos 9 partidos políticos, ¿por qué crear otro nuevo? Y esa es una pregunta que yo sé que es una pregunta muy legítima que la gente hace. Y lo que nosotros decimos es que no hubiera sido necesario crear una nueva institución política
si hubiera otras que tuvieran como agenda principal la defensa de la familia mexicana. El poder contar con un instrumento político cuya principal bandera, si se me permite la expresión, sea precisamente el regresar los valores y los principios a la sociedad, el preservar, fomentar políticas públicas cuyo objetivo central sea precisamente el fortalecer a la familia mexicana, porque como podemos observar en otros países, quienes han estado en otros países, va de la mano el deterioro de esa vinculación de la familia, ese respeto interno en el hogar, la estabilidad en casa, va de la mano con todos los otros problemas que ocurren en la sociedad, asesinatos, masacres, la descomposición que se da, digamos de manera muy clara en casos como Estados Unidos, va de la mano con la descomposición en la familia. Entonces nosotros, desde que constituimos esta opción en el Estado hace 8 años, nuestra principal, nuestro principal objetivo fue el que nos constituyéramos como una organización política cuyo objetivo central sea precisamente el promover desde la actividad política y desde la función pública el poder darle estabilidad a las familias en México. Concluiría, en esta recta final diciéndoles a ustedes que nosotros tenemos muy claro que hoy en día los partidos políticos tienen que rápidamente tratar de recuperar la credibilidad, y eso no es nada fácil de lograr. Platicaba yo con otro grupo precisamente aquí en la ciudad, y decía yo que el 2015 se percibe como un proceso electoral de por sí complejo, pero que vamos a hacer nosotros lo posible por llevar a los mejores candidatos, la mejor propuesta política, pero que también en el 2016 hay un proceso electoral donde se renuevan las alcaldías y se renueva el Congreso. Y que en ese proceso electoral del 2016 los partidos políticos tenemos que ya atrevernos a hacer y decir cosas distintas. Y que lo primero que los partidos tenemos que hacer es cederle el paso verdaderamente a los ciudadanos, a profesionistas, a empresarios, a grupos sociales, que están viendo en las candidaturas ciudadanas que se crearon realmente, solamente un espejismo. Hoy quien quiera ser candidato ciudadano para competir en el proceso electoral tiene más candados que un partido político. Saben ustedes que las firmas que les piden ni siquiera nos tienen los partidos políticos de afiliados para poder competir. Les están prohibiendo el financiamiento público y el financiamiento privado que reciban para sus propias campañas va a ser más fiscalizado que el de los propios partidos políticos. Entonces, realmente este instrumento que se creó de darle a los ciudadanos la opción de participar en el proceso federal, realmente desde mi punto de vista es una burla. Solamente es un espejismo para hacer creer que se está instalando en México una democracia participativa donde los ciudadanos ahora sí pueden participar. Entonces, lo que yo creo es que los partidos políticos, que siguen siendo hasta ahora, por lo que acabo de decir, el instrumento real para poder accesar al poder público, tienen que ceder esos espacios. O sea, esos espacios que siempre habían sido la cuota de poder al interior de los partidos, la diputación por lista, las regidurías, las primeras regidurías, una alcaldía competitiva, siempre es el botín de quienes han fundado los partidos o quienes se han acercado. Por eso, y luego los partidos se acostumbran siempre a perder ganando. Es decir, como solamente tengo una regiduría, una diputación, pues eso es lo que le interesa al equipo político que domina ese partido político y nada más van por eso, se olvidan de propuestas, de proyectos y se han acostumbrado a ganar perdiendo, es lo que quiero decir. Pierden el resultado general, pero ganan su coto de poder. Entonces, yo creo que en este proceso 2016 que se avecina, y creo que es del interés de todos ustedes, lo que vengo a proponer esta mañana es que los ciudadanos que estén interesados en participar y que no encuentran en las candidaturas ciudadanas un espacio real de participación, de equidad,
de igualdad, sea a través de los partidos políticos, donde los partidos políticos ahora sí cedan los espacios, esos espacios que sí llegan, no las últimas regidurías, aquellas candidaturas de distritos muy competidos donde saben que no tienen opciones, no, es decir, las opciones reales para poder gobernar a ciudadanos ejemplares y comprometidos que puedan utilizar este vehículo político para poder llevar a cabo un proceso real de transformación. Quiero decirles que para nosotros es muy difícil conseguir candidatos en este proceso 2015, en este proceso federal. En un acto de honestidad yo les tengo que decir que es muy difícil poder conseguir candidatos, porque saben a lo que se enfrentan, saben lo que significa competir contra el poder del dinero, contra una campaña completamente inequitativa. Por cada día donde Encuentro Social presenta spots por 1 hora diaria, otros partidos, PRI, PAN, PRD, andan por ahí de las 7, 8 horas diarias. Entonces, nosotros en ese sentido no podemos competir mediáticamente. Y cuando tratamos de buscar ciudadanos que tienen el deseo de participar, lo primero que preguntan es: ¿y cuánto cuesta una campaña para competirle a la gente de otros partidos políticos? Y sobre todo el saber que se tienen que desprender de sus profesiones, de sus trabajos, de sus responsabilidades y dedicarse 100% a una campaña sin recibir recursos, y está de por medio el sustento familiar. Entonces no es algo muy sencillo de hacer. Pero tampoco podemos caer en el pragmatismo de otros partidos que buscan gente con dinero pero sin escrúpulos, que buscan gente con recursos pero sin moral, que buscan gente con cuentas bancarias numerosas pero con también numerosos escándalos en sus vidas personales y llenos de acusaciones, y que sí pueden ganar por el dinero, pero luego llegan y se convierten en precisamente figuras públicas, como lo que ha pasado en Guerrero, donde partidos políticos buscan gente con recursos sin investigar de dónde vienen, y ya luego cuando están en el poder, pues terminan pagando todos, principalmente la sociedad, una mala decisión por un pragmatismo político. Entonces, la tercera crisis, decía yo, es una crisis de valores, de principios. La segunda es la crisis económica, la tercera es la primera es la crisis política, y esas tres crisis, no ambas, las tres crisis, se presentan en un escenario electoral federal donde creemos que la gente harta de estas tres circunstancias va a tener que ser muy bien convencida por parte de las fuerzas políticas para que puedan y deseen participar en este proceso electoral. Y concluyo diciendo que para nosotros en Encuentro Social creemos que a nivel nacional tenemos que decir algo diferente, algo que la gente que otros partidos no estén diciendo, y no solamente por decirlo, sino por creerlo. Y lo que estamos proponiendo a nivel nacional es que esta institución política pueda proponer realmente ser un instrumento de paz y de reconciliación en el país. Los principales partidos políticos no pueden hablar de seguridad, no pueden hablar de paz y no pueden hablar de justicia, porque donde les ha tocado gobernar han hecho todo lo contrario. Han provocado la violencia, se han coludido con la delincuencia organizada, y lo que priva en aquellos lugares donde gobiernan es precisamente un clima de impunidad. Mi conclusión es que hoy a México le urge, a los mexicanos le urgen condiciones de justicia, de dignidad y de esperanza. Esta es mi conclusión. Entiendo que ya es el tiempo, ¿verdad? Entonces mi conclusión es que a México le urgen condiciones de dignidad, esperanza y paz social. Dignidad, que la gente se sienta digno con lo que tiene, cómo vive, con su futuro. De esperanza, de creer que las cosas pueden cambiar. Y de paz social, que puede vivirse un clima de reconciliación. Pero la conclusión es que la dignidad, la paz y la esperanza no llegan si no se instala la justicia. El gran reto que tiene este país es la justicia. Y la justicia es un fruto de la integridad. No puede haber justicia si no hay integridad. Y la propuesta y lo que nosotros estamos haciendo como fuerza política es precisamente el buscar gente íntegra, hombres y mujeres íntegros,
que puedan ser promotores de justicia y que a su vez la justicia pueda ayudarnos a que México pueda conseguir nuevos momentos de paz, de esperanza y de dignidad. Y bueno, esa es precisamente la conclusión y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, respuesta, cuestionamiento.